Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, en esta ocasión vamos a revisar el tema de la última práctica que se refiere a la catálisis. ¿Ok? Este tema como tal no está en el temario de la asignatura. Sin embargo, resulta que hay algunas asignaturas que ustedes estarán llevando en próximos semestres, biología celular, biología molecular, en donde se da por ya sabido que ustedes conocen este tema. ¿Eh? Entonces existe como una especie de vacío, ¿no? Pues si como tal en el temario de química no está este tema y en esas materias ya se da por sentado que lo saben, entonces ¿en dónde entran? ¿En dónde se ve? Entonces la intención de esta sesión es que les pueda dar una muy breve introducción a lo que es la catálisis. ¿Eh? Por supuesto, es nada más con una repasada inicial. Obviamente no voy a profundizar en ello porque pues no, dado que no está en el temario como tal, pues no puedo evaluarlo con la rigurosidad con la que estaríamos acostumbrados en otros temas, por lo que nada más es eh, una muy breve introducción. ¿Ok? Por supuesto, veremos algún ejemplo numérico. Aquí no hay experimento en casa, no hay un simulador tan básico para que podamos trabajar, por lo que veremos una muy breve introducción teórica, un ejemplo rápido, un ejemplo sencillo, y con esto estaremos concluyendo al menos esta intención que tengo para esta ocasión. ¿Okay? De entrada, simplemente comentarles que pues un catalizador es una sustancia que al momento de que nosotros tenemos una reacción química, nosotros vemos que pues alguna reacción química que es espontánea pues se va a llevar a cabo, ¿no? Hagamos lo que hagamos. ¿Okay? Sin embargo, para algunas reacciones espontáneas, ¿eh? Nosotros tendremos que superar una especie de barrera energética. ¿Eh? Entonces, lo que hace un catalizador es reducir esa barrera energética para acelerar o para facilitar aún más el transcurso de la reacción. ¿Eh? Es decir, como lo pongo ahí, un catalizador me proporciona un mecanismo alternativo de la reacción. ¿Eh? Por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar que voy a dibujar aquí una flechita en donde el, los reactivos llevan a cabo un camino como de este estilo, ¿no? Para pasar de reactivos a productos. ¿Okay? Una reacción en su transcurso normal. Ahora, pues un catalizador, como vemos aquí, es un mecanismo alternativo. Es decir, si yo colocar el catalizador, la reacción se puede llevar a cabo mucho más directamente y mucho más fácil de esta manera. ¿Okay? De ahí el nombre, pues, de que es otro mecanismo. ¿Eh? Una ventaja que tienen los catalizadores es que al momento de que interactúan con todos los reactivos y todo esto, no se van a consumir. Y el resultado final es que pues, el catalizador se va a ver inalterado. Por supuesto, durante los pasos intermedios puede haber ahí algún cambio, ¿no? En cuanto al catalizador que reacciona con algún reactivo, etcétera, pero al finalizar la reacción, este se va a regenerar, provocando que al final queda exactamente como al inicio. Es decir, que el resultado inicial y final es exactamente el mismo para un catalizador. ¿Eh? Por lo que, dado que no está cambiando, ¿eh? No podemos hablar que pues tenemos una concentración, una presión, lo que sea de un catalizador. Esto hace que no se afecte para nada el equilibrio químico. ¿Eh? Lo que sí va a cambiar es la velocidad de la reacción. Es decir, la va a acelerar para que si de entrada una reacción ya me iba a provocar los mismos resultados, ¿sí? Con un catalizador se haga en el menor tiempo posible. Por supuesto, habrá muchos tipos de catalizadores para diferentes propósitos. Aquí en esta figura estoy colocando un ejemplo en la parte biológica, donde las enzimas funcionan precisamente como los catalizadores. ¿Okay? Ustedes ya verán con mucho más detalle más adelante que las enzimas tienen lo que se conoce como una zona activa, que es la parte que ayuda, ¿no? A acelerar este proceso o esta reacción. ¿Okay? Y vamos a obtener un sustrato. En sustrato, pues pueden ser algunas otras biomoléculas o alguna sustancia, ¿no? Que nosotros queremos que le ocurra algo, ¿no? Que ya sea que se descomponga, que se forme,
que se sustituya lo que sea, lo que nos interese. Entonces el sustrato, los reactivos de la reacción interactúan aquí con la zona activa del catalizador de la enzima, ¿sí? Se forma una especie de complejo, ¿sí? Es decir, una unión entre la enzima y el sustrato, un, un compuesto relativamente muy corto en cuanto a su tiempo de vida. ¿Sí? Hay rompimiento y formación de nuevos enlaces, de tal forma que al final, ¿sí? Bueno, pues este sustrato va a reaccionar para generar los productos correspondientes. Si se dan cuenta, la enzima quedó exactamente igual a lo largo de todo el proceso. ¿Eh? No, no afectó como tal el transcurso de la reacción, pero sí la aceleró. Esa es la función de un catalizador, y hablando en este sentido en la biología, pues tenemos a las enzimas, ¿no? Que son los catalizadores biológicos. ¿Eh? Muy bien. Seguimos de este lado. Aquí esta gráfica es bastante importante, ¿no? Que la podamos identificar, porque es precisamente lo que les comentaba al inicio. Siempre que se lleva a cabo una reacción química, se debe romper una cierta barrera. ¿Sí? Aquí tenemos a los reactivos, ¿sí? Aquí tenemos a los productos, ¿sí? Y esta curvita es la barrera que les menciono. ¿Sí? Entonces, para comenzar una reacción química, se debe consumir una cierta cantidad de energía, ¿no? Para poder iniciar la reacción. Esta cantidad de energía se conoce como la energía de activación. ¿Sí? Entonces, los reactivos deben adquirir esta energía de activación para que se pueda llevar a cabo la reacción, para que ocurran todos los procesos que tengan que llevarse a cabo y generar a los productos. Habrá algunas reacciones en las que la energía de activación sea muy alta, o otras en las que sea muy bajita. Mientras más baja sea esta energía de activación, será más fácil que la reacción se lleve a cabo. Entonces, precisamente esta es la función de un catalizador: disminuir la energía de activación para que la reacción se lleve a cabo con mucha mayor velocidad. ¿Sí? Y aquí lo vemos, ¿no? En esta figurita, en la curva azul, la energía de activación normal de cualquier reacción química, que se representa por EA, ¿sí? Y que tiene una dependencia con la temperatura, obviamente. ¿Sí? Y además con la velocidad de reacción. Al nosotros agregar un catalizador, esta energía de activación disminuye, provocando que sea mucho más sencillo llevar a cabo la reacción. De manera general, para pues, reacciones químicas básicas, ¿sí? Una reacción química convencional de un reactivo A que me da un producto B, bueno, pues la velocidad está descrita de esta manera. La velocidad depende de una constante K minúscula, y depende de la concentración molar del reactivo A. ¿Sí? Visto desde otra forma, la velocidad depende de cómo va disminuyendo la concentración del reactivo A conforme pasa el tiempo. Lo represento aquí con una derivada. ¿Sí? O también lo podemos ver como que se trata de la formación de concentración del producto B con respecto al tiempo. Por eso vemos aquí los signos: negativo para A porque se está gastando, y positivo para B porque se está formando. ¿Eh? Pues cualquiera de estas dos formas nos sirve, ¿no? Para entender qué es lo que está sucediendo. Y esto es muy importante, porque esta acá me representa una constante de velocidad, ¿sí? Que está relacionada obviamente con la velocidad, y que me muestra, obviamente, una especie de probabilidad. ¿Eh? Una probabilidad de que qué tan fácil es que se lleve a cabo la reacción. Por supuesto, esto se va a modificar si nosotros tenemos o no un catalizador presente en la reacción. ¿Eh? Bien, pues que no se nos olvide esto. ¿Eh? Continuamos. Por ejemplo, vamos a ver aquí una reacción bastante sencilla en la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno gaseosos. Aquí coloco la velocidad, la expresión de la velocidad para esta reacción química, ¿sí? En donde vemos la disminución de la concentración de hidrógeno. Aquí, bueno, no voy a profundizar tanto en esto. Vamos a ver que también hay una cierta dependencia con el coeficiente estequiométrico, ¿sí? De aquí, por eso el 1 medio, porque depende aquí de este 2,
que va disminuyendo la concentración de hidrógeno, o también lo podemos ver como la disminución de la concentración de oxígeno, ¿ok? O la formación también aquí de agua. ¿Sí? Vemos ahí con respecto a los signos lo que está ocurriendo. ¿Sí? Bueno, entonces cuando dos sustancias van a reaccionar, recuerden, se debe vencer una cierta barrera energética para que se lleve a cabo la reacción. ¿Sí? Y esta adquisición de energía, ¿de dónde proviene? ¿Sí? Bueno, pues básicamente, como se trata de pura transferencia de energía, ¿sí? Y como sabemos que las moléculas en una sustancia, en un compuesto, lo que sea, están en constante movimiento, bueno, en algún momento van a llegar a colisionar. Y para esto existe un estudio bastante extenso, ¿sí? Que se conoce como la teoría de colisiones, ¿sí? Que es lo que va a producirse cuando dos objetos, dos entes, interaccionan, chocan o lo que sea. ¿Sí? Va a haber una transferencia de energía, ¿sí? Lo que provoca un cambio en su movimiento. Por supuesto, estoy hablando del concepto físico. Ahora, en cuanto al concepto químico, estas colisiones provocan cambios en los enlaces. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estoy representando a las dos moléculas de hidrógeno, aquí de la reacción química, y aquí a la molécula de oxígeno, ¿sí? Que son mis reactivos. Por el mismo movimiento de las moléculas, obviamente van a colisionar en algún momento. Y en ese transcurso, ¿sí? Lo que va a provocar es que va a haber algunas moléculas que se acomoden de esta forma. ¿Sí? Esta forma se conoce como el complejo activado, como lo estamos viendo aquí en esta figurita, ¿sí? Que es como una especie de transición entre los reactivos y productos. Como se los comenté hace un momento, tiene un tiempo de vida muy cortito, ¿sí? Pero es aquí en este punto donde se lleva a cabo el intercambio de enlaces, dejando de ser las moléculas individuales a formar entonces las moléculas de agua, ¿sí? Y para la formación de este complejo activado, pues se requiere una cierta cantidad de energía, ¿sí? Que por supuesto, si tenemos un catalizador, pues esta barrera es cada vez menor. Obviamente habrá mejores o peores catalizadores que otros, ¿sí? De tal forma que tendremos estas dos moléculas de agua al finalizar la reacción, ¿sí? Pero haya quedado un poco más claro en la explicación con esta figurita, ¿sí? Bien. Aquí, bueno, otro ejemplo, por supuesto, de manera genérica, que en cuanto a las enzimas, ¿no? En un organismo, pues de lo que se ocupan es de descomponer las proteínas, los carbohidratos o los ácidos grasos para pues generar sustancias que sean asimilables por el organismo, ¿no? Y así para la extracción de nutrientes y todo esto. Obviamente también se trata de que estos catalizadores, estas enzimas, pues interactúen con moléculas que tal vez no sean beneficiosas para el cuerpo humano, lo que puede derivar en toxinas. Entonces, la intención de estas sustancias es que descompongan estas toxinas y se puedan eliminar a través, pues bueno, de los desechos naturales del cuerpo humano, ¿no? La orina, etcétera. ¿Sí? De tal forma que si lo queremos representar como una especie de reacción, ¿sí? Bueno, tenemos aquí a la enzima que va a interaccionar con el sustrato, se va a formar este complejo, ¿no? Enzima-sustrato, que es el complejo activado, que representa el pico, ¿no? De la barrera energética que veíamos en la gráfica anterior. Y pues una vez que sucede esto, bueno, pues se mantiene la enzima como tal y se generan los productos correspondientes, ¿sí? Por supuesto, a cada uno de estos procesos le corresponde una constante de velocidad y una velocidad correspondiente, ¿sí? Vamos ahí para que lo podamos visualizar un poco mejor, ¿sí? Bien, ya habiendo revisado un poquito más al respecto, ¿no? De lo que es a grandes rasgos una reacción con un catalizador, bueno, vamos a ponerle un poquito de forma matemática, ¿sí? Con ayuda de la ecuación de Arrhenius, ¿okay? Recordarán a este Arrhenius, ¿no? De cuando veíamos la parte de ácido-base, es esa misma persona, nada más que ahora con otro estudio, ¿sí? Bueno, tenemos una reacción genérica A genera B. Por supuesto, este estudio se puede hacer para diferentes tipos de reacciones, ¿no? Por ejemplo,
A más B, que me da C, o una descomposición, ¿no? A, que me da B más C, o una más compleja como A más B, que me da C más D. ¿Okay? Por supuesto, habrá estudios específicos para cada tipo de reacción. Aquí obviamente voy a mostrar el más sencillo. Recordemos que la velocidad está dada por una constante y por la concentración del reactivo A. ¿Okay? Y pues obviamente no voy a hacer todo el desarrollo matemático, solamente voy a dar el resultado como tal. Llegamos a esta ecuación, ¿sí? En donde esta constante de velocidad, ¿sí?, depende de estos parámetros, ¿sí? El parámetro A mayúscula que vemos ahí se conoce como un factor de frecuencia, un factor de choque, un factor de colisiones, que pues precisamente me da una especie de probabilidad, ¿sí?, qué tanto están interaccionando algunas moléculas. ¿Okay? Tenemos ahí a la E, la exponencial, ¿sí?, y tenemos la energía de activación, que normalmente se mide en Joule sobre mol. Recordarán ahí de cuando vieron el tema de termodinámica, que se utilizaba en estas unidades. T mayúscula es la temperatura absoluta, recuerden, en Kelvin. ¿Okay? R es la constante de los gases, que también ustedes ya debieron haber visto, la constante de los gases, que tiene este valor, 8.314 Joule sobre mol Kelvin. ¿Okay? Esta ecuación me ayuda a relacionar la constante de velocidad con la energía de activación. Por lo que si yo reacomodo esta ecuación, ¿sí?, y la grafico, yo puedo obtener cuál es el valor de la energía de activación para cualquier reacción química, siempre y cuando conozca los datos necesarios. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Bueno, aquí lo tengo en la parte de abajo. Yo obtengo logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. ¿Sí? Simplemente aplico un rango de matemáticas. ¿Sí? Y me queda la ecuación de esta manera, que nada más acomodándolo un poquito, nada más lo paso aquí este factor, ¿okay?, aquí a la izquierda, y me queda finalmente esta ecuación, ¿okay?, y la cual tiene la forma de una línea recta, como lo pueden ver aquí, lo que lo escribo en rojo, ¿okay?, en donde la ordenada, la y, es el logaritmo natural de la constante de velocidad. La pendiente de la recta es menos la energía de activación dividida entre la constante de los gases. La variable independiente, x, que es 1 entre la temperatura, y la ordenada al origen es el logaritmo natural del factor de frecuencia, factor de colisión. ¿Sí? Por lo que, si a mí me dan una serie de valores que incluya la temperatura y la constante de velocidad, yo puedo graficar estos resultados y con mi Excel yo obtengo la ecuación correspondiente a esta recta y con el valor de la pendiente, yo puedo determinar el valor de la energía de activación, porque yo ya conozco R. Aquí tenemos el valor. Y la misma ecuación me va a dar la ordenada del origen, por lo que yo también puedo conocer cuánto vale este factor de colisión. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver algún ejemplito para que quede un poco más claro cómo se usa esta ecuación. Vámonos de este lado. Por ejemplo, vamos a estudiar qué es lo que ocurre en esta reacción. Este compuesto que se conoce como metilisomitril, ¿sí?, que tiene esta forma. Pero aquí muchas veces, muchas sustancias orgánicas, vamos a ver que vamos a tener diferentes arreglos. Como vemos aquí en esta fórmula, ¿sí?, este carbono está unido a este nitrógeno. Pero ¿qué pasaría si ahora lo que quiero es que este carbono esté unido al otro carbono? Bueno, entonces va a haber un intercambio de enlaces, ¿sí?, por algún procedimiento. Entonces se va a formar un complejo activado en donde vamos a tener una especie de compuesto intermedio. ¿Okay? Vean que se está rotando. Aquí está esta parte. ¿Okay? Hasta que pues tenemos el enlace que nosotros queremos. Bueno, esta reacción química de cambio de enlace pues se puede caracterizar por lo que ya hemos estado revisando. Y tenemos esta tabla, ¿no?, con los diferentes valores, en donde se nos proporciona la temperatura
y la constante de velocidad. Por supuesto, la constante de velocidad, habrá muchos métodos para que nosotros la podamos medir con ayuda de la concentración y todo eso. Recuerden, como se trata de una breve introducción, no voy a ahondar demasiado en esto porque no es tanto que nos corresponda checarlo. Por eso es que nada más doy los puros resultados. ¿Sí? Bueno, con base en esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la energía de activación y vamos a calcular la constante de velocidad si nos encontramos a una temperatura de 430 Kelvin. Aquí, ojo, no vayan a confundir aquí la constante de velocidad con los Kelvin. Aquí trato de diferenciar, ¿no? Que la constante de velocidad es con la K minúscula y los Kelvin es con la K mayúscula. ¿Sí? Nada más ahí, ojo en esa parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos decía la ecuación? Recuerden, voy a colocarla de este lado. Logaritmo natural de K es igual a menos la energía de activación entre R por 1 entre la temperatura absoluta más el logaritmo natural del factor de choque. ¿Sí? Pues, ¿qué necesitamos? En primer lugar, voy a requerir calcular el logaritmo natural de K. ¿Sí? Pues este lo voy a obtener el logaritmo natural. ¿Sí? Y también voy a hacer cambios en la temperatura, porque recuerden, esta temperatura está en unidades absolutas, en Kelvin. ¿Sí? Y aquí me la están dando en grados Celsius. Recuerden, grados Celsius más 273.15 para pasar de Celsius a Kelvin. ¿Sí? Y es lo que voy a hacer en la siguiente tabla. ¿Sí? Voy a hacer estas transformaciones. ¿Sí? Voy a obtener el logaritmo, voy a transformar a Kelvin y aparte yo necesito obtener el inverso, ¿no? Porque es 1 entre t. ¿Eh? Es aquí lo que tenemos. Aquí está la ecuación, la que nos interesa. Aquí hago la transformación de Celsius a Kelvin. Recuerden, aquí tengo un Celsius. Ahora en Kelvin. ¿Sí? Obtengo el inverso. Obviamente el inverso va a ser Kelvin a la menos 1. ¿Sí? Simplemente es 1 entre cada uno de estos valores. Obtengo este inverso. ¿Sí? Y el logaritmo natural de la K, ¿sí? De la constante de velocidad. ¿Sí? Recuerden, aquí tenemos los valores de K, obtengo el logaritmo natural y llevo esto. ¿Sí? Entonces, aquí el inverso de la temperatura va a ser, voy a cambiar aquí el colorcito, déjenme un momentito para hacer el cambio. Aquí el inverso de la temperatura va a ser X, ¿sí? Y el logaritmo natural de K va a ser Y, que es lo que vamos a graficar. Precisamente, Y y X, logaritmo natural de K, contra el inverso de la temperatura. Esto nos va a dar una línea recta. Voy a hacer aquí un esbozo de una gráfica. Por supuesto, la tengo dibujada más adelante. ¿Sí? Nos va a dar una recta de este estilo. Una recta con pendiente negativa. ¿Sí? Entonces, la pendiente de esta recta es precisamente esto. O sea, nosotros al graficar en Excel y obtener la ecuación correspondiente, vamos a dar con el valor de la pendiente. Y como conocemos R, podemos conocer fácilmente el valor de la energía de activación. ¿Sí? Es igual a menos M por R. M se obtiene de Excel, R ya lo conocemos y la energía de activación, bueno, es lo que queremos obtener. Y B, que es la ordinal de origen, se refiere al logaritmo natural del factor de choque. Ya si nos interesara obtener cuánto vale A, bueno, pues A simplemente es E elevado al logaritmo natural de A. ¿Okay? O lo que es lo mismo, ya en el contexto aquí de la ecuación, A es igual a E elevado a la B, que es este valor. Muy bien. Pues tengo aquí los datos, voy a hacer esta gráfica, bueno, ya lo tengo hecho, y también el mismo Excel me proporciona la ecuación correspondiente a esta gráfica. ¿Okay? Y acá lo tenemos. ¿Sí? Acá lo tenemos para el cálculo de la energía de activación. ¿Sí? Tengo el logaritmo natural de K y el inverso de la temperatura absoluta y me da esta gráfica. Y para que me proporcione la ecuación, bueno, pues ya manejamos ahí el Excel y obtenemos esta. ¿Eh? Que bueno, aquí lo hago un poco más grande para que sea un poco más sencillo. ¿Sí? Y simplemente sustituyo, bueno, no sustituyo, sino simplemente comparo, ¿no? Con la ecuación que yo quiero relacionar.
Recuerden que Y es el logaritmo natural de K. La pendiente, que es menos 19.080, es menos la energía de activación entre R. X es 1 entre T. Y la ordenada de origen, el logaritmo natural de A, es 30.582. Bien. Para calcular A, el inciso A, recuerden que la pendiente es menos la energía de activación entre R. ¿Sí? Y eso a su vez es menos 19.080. ¿Sí? Simplemente tengo una ecuación bastante simple en donde yo debo despejar la energía de activación. ¿Sí? Signo menos con signo menos se anula, por eso aquí ya no lo escribo. 19.080 por R, que es 8.314 joules sobre mol Kelvin. Aquí se elimina Kelvin. ¿Sí? Y me queda Joule sobre mol. Entonces la energía de activación para esta reacción es de 158.631.12 joules sobre mol. ¿Qué quiere decir? Por cada mol de sustancias, de reactivos que van a participar en una reacción, yo debo aplicar o de alguna manera los reactivos deben obtener esta cantidad de energía por cada mol para que se lleve a cabo la reacción química. ¿Okay? Obviamente va a haber reacciones en las que estos valores de energía sean menores, otros que sean mucho mayores, va a depender de cada reacción. Pero esto es lo que necesitan estos reactivos para que se lleve a cabo dicha reacción química. ¿Okay? ¿Qué nos decía el inciso B? Vamos a regresarnos. Calcular la constante de velocidad a 430 Kelvin. ¿Okay? Vemos que nuestros valores no tenemos el 430, ¿okay? Y nos piden calcular la constante de velocidad. Es decir, nos están cambiando ahí un poquito la jugada. ¿Okay? Entonces tenemos dos formas de hacerlo. ¿Okay? Dado que ya tenemos la ecuación, ¿okay? Y ya conocemos cuánto vale la energía de activación, bueno, simplemente sustituimos, ¿no? La energía de activación, ya conocemos R y ya nos están dando la temperatura, ¿no? De 430. Y el logaritmo natural de A, pues la misma ecuación nos lo da. Entonces, nada más hay que sustituir y obtener el logaritmo natural de K. Y recordemos que K simplemente será entonces E elevado a la logaritmo natural de K. ¿Sí? O directamente acá. ¿Sí? Conozco la energía de activación, conozco R, conozco T. Y simplemente es cuestión de que obtener a partir de logaritmo natural, digo, disculpa acá, como E elevado a la logaritmo natural de A, que es lo que nos proporciona la ecuación. Vamos a verlo para que lo vean mucho más sencillo. Yo lo sustituí directamente en la ecuación con el logaritmo. ¿Sí? Si la temperatura es de 430 Kelvin, bueno, entonces el logaritmo de la constante de velocidad es menos el valor de energía de activación, es decir, simplemente estoy sustituyendo acá, ¿sí? Para que no se me vayan a perder, estoy sustituyendo aquí. ¿Sí? Menos la energía de activación entre la constante R por 1 entre la temperatura, aquí está, más el logaritmo natural de A, pero ya, esto ya no nos da la ecuación directamente, 30.582, perfecto. Hago los números y obtengo este valor, menos 13.79, pero ojo, todavía no acabo, porque este menos 13.79 es el logaritmo natural de K, y a mí me están pidiendo la constante K, ¿eh? Por lo que, si el logaritmo natural de K es esto, la K es E a la menos 13.79, es decir, 1.026 por 10 a la menos 6. ¿Okay? Y si se dan cuenta, pues tiene valores bastante similares. Déjenme regresarme por este lado. ¿Sí? Bastante similares con exponentes pequeñitos. ¿Sí? Entonces espero haya quedado claro este ejemplo de cómo se utiliza, ¿no? la ecuación de Arrhenius para poder determinar cuál es el valor de la energía de activación para cualquier reacción química. ¿Okay? Bueno, pues ya habiendo visto este ejemplo, pues vámonos entonces al ejercicio ya, con el que ustedes van a trabajar para su informe. Como se dan cuenta, pues esta práctica como tal, pues es bastante rápida, ¿no? Porque, repito, no es un tema como tal que venga en el temario de la asignatura, por lo que pues no pretendo profundizar demasiado, simplemente para que tengan los conocimientos básicos necesarios para que cuando lleguen a estas materias que les comento, en donde ya dan por sentado que ustedes conocen esto, bueno, pues ya tengan las bases, ¿no?
y que con esto pues ustedes puedan profundizar un poco más en algún otro libro, algún otro video, ¿sí? Y que no se les dificulte tanto cuando revisen este tema en esas asignaturas. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos para lo que debe incluir el informe en cuanto a esta práctica. Bueno, pues investiguen algunos ejemplos de enzimas en el cuerpo humano y su funcionamiento. Algunos, pueden poner unos 3, 5 ejemplos de las enzimas más importantes con las que contamos nosotros, ¿sí? Para pues, catalizar algunas de las reacciones, ¿no? Del metabolismo y todo esto. ¿Sí? También investiguen de manera breve a qué se refiere el modelo de llave cerradura en procesos enzimáticos. Por supuesto, yo ya les di una pista al inicio de la sesión, ¿no? Con esta parte de la enzima y el sustrato. Bueno, pues algo tiene que ver. Aquí está. ¿Sí? Algo tiene que ver este modelo de la llave cerradura. ¿Okay? Más ahí para que lo puedan revisar con mucha mayor facilidad. ¿Sí? Y finalmente, vamos a hacer un estudio como el ejemplo numérico anterior. ¿Sí? Tenemos aquí esta reacción química. Ah, ojo, antes de que se me pase. Para cuando hagan el informe y quieran hacer el tratamiento así de los cuadros, ¿cómo se llaman? Los rombos de seguridad, utilicen las sustancias que vienen aquí. ¿Sí? Esto se conoce como el acetato de etilo. Lo voy a colocar acá. ¿Sí? Acetato de etilo. Aquí pues vamos a considerarlo como un hidróxido de sodio, ¿no? Porque este puede ser cualquier hidróxido, ¿no? Entonces, vamos a considerarlo como el hidróxido de sodio. ¿Sí? Este es el ion acetato. Entonces ustedes van a consultar el rombo de seguridad, por ejemplo, para el acetato de sodio. ¿Sí? Ahí estoy trabando un poquito. Acetato de sodio. Y este es el etanol. El etanol o alcohol etílico. ¿Sí? Bueno, o sea, para que conozcan qué sustancias van a investigar. ¿Sí? Bueno, pues ya viendo cerrado este paréntesis, ahora sí, para esta reacción, en donde el acetato de etilo reacciona con una cierta cantidad de hidróxido, cualquiera que este sea, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, etcétera, para generar acetato y etanol, ¿sí? Tenemos la siguiente información. ¿Sí? Si se dan cuenta, es exactamente la misma información que está en el ejemplo numérico que acabamos de realizar. La temperatura en grados Celsius, ¿sí? Recuerden, no olviden transformarla a Kelvin, ¿sí? Y la constante de velocidad. ¿Sí? Aquí tenemos los valores correspondientes. Y vamos a determinar la energía de activación. Van a determinar también el factor de colisiones, ¿sí? El parámetro A mayúscula, ¿sí? Y determinar, así como en el caso anterior, determinar la constante de velocidad si la temperatura es de 300 Kelvin. ¿Sí? Y el inciso D, vamos a pensar que estamos a una temperatura de 300 Kelvin, ¿sí? Y nos piden calcular la velocidad si la concentración de uno de los reactivos, que es el acetato de etilo, es de 0.02 mol por litro. Pues nada más hay que pensarle tantito, nada más hay para que ustedes puedan hacer este cálculo. Recuerden que la velocidad es igual a la constante por la concentración del reactivo. En este caso será el acetato de etilo mi reactivo. ¿Sí? La constante, ¿cómo la van a calcular? Bueno, para eso ustedes lo que van a hacer es lo que hicimos acá. ¿Sí? A una cierta temperatura van a calcular la K. Y como ya van a conocer la K, y ya les estoy dando aquí el dato de la concentración, bueno, ustedes pueden determinar cuál es esta velocidad. ¿Sí? Vamos ahí para que no se vayan a perder demasiado. ¿Sí? Y para esto, pues no vayan a olvidar presentar la gráfica del logaritmo natural de K con respecto al inverso de la temperatura y la ecuación que les da el Excel, ¿no? Para que ustedes puedan justificar todos estos cálculos. ¿Sí? Bien, pues con esto concluye el informe correspondiente a la práctica número 10, ¿eh? Que ya es la última del curso. Y con esto también ya ustedes están en condiciones de generar o de realizar, más bien, su último informe, el informe número 4, que incluye
La práctica 8, en donde se revisó la parte del equilibrio químico. La práctica 9, que tiene que ver con las reacciones de oxidación y reducción. Y la práctica 10, que es esta. ¿eh? Como ven, bastante más sencillo, más rápido, para no enfocarme demasiado en un tema que no es tanto que nos corresponda. Nada más ahí para darles eh, algunas bases, y que ustedes no tengan ningún inconveniente en futuras asignaturas. Y bueno, también con esto estamos dando por concluido el curso de laboratorio de química. Entonces recuerden que ustedes pueden preguntarme cualquier duda ahí a través del grupo de Facebook. Ya estén atentos ahí también para el siguiente examen parcial, que pues a través del mismo grupo se los haré llegar. Ya conocen ahí el calendario, la fecha de entrega para que lo tengan en mente. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí nos quedamos. Que se encuentren muy bien. Bueno, seguimos en contacto.